Mi nombre es Josefina Lozano, soy de Cali, Colombia. Llegué a Estados Unidos en el 2001. Mi esposo y mis 3 hijos nos asilaron políticamente porque a mi esposo lo amenazaron y realmente ha sido una experiencia de crecimiento bastante amplio. Al principio sufrimos mucho como familia por el cambio a nivel cultural, por el cambio a nivel profesional. Cuando tú llegas a este país, realmente vienes y aquí eres un número, no eres un profesional. ¿Qué hacías en Colombia? Yo era médico, trabajé muchos años en Colombia, 16 años, y como te digo, aquí cuando traté de buscar trabajo me encontré con el reto de que tenía que volver a empezar porque aquí no te dejan ni siquiera poner una inyección, no te dejan ayudar al médico. O sea, cuando yo empecé a tocar puertas por el directorio que cogí de casa, pues una de las puertas que toqué fue un hospital. El dueño es colombiano y me le ofrecí a trabajar como voluntaria. O sea, yo le dije, mira, yo acabo de llegar, estoy asilada políticamente y me encantaría trabajar con ustedes. Entonces me dijo, bueno, no, no te puedo dar trabajo porque no tienes papeles y no tienes todavía la licencia aquí, pero como voluntaria puedes trabajar allí en la clínica de nosotros de consulta externa. Entonces empecé archivando récords, empecé organizando el billing, y cuando ya vieron que yo tenía capacidad, entonces me pusieron a hacer historias clínicas. Yo le entrevistaba al paciente, le hacía toda la nota de la historia clínica en el computador y luego poco a poco entonces ahí conocí una persona que es el médico con que yo trabajé 7 años durante todo el proceso de mi estudio y de mi board, de tomar los exámenes. Y entonces él me empezó a llevar y él fue el que me ayudó en el sentido de mostrarme dónde podía tomar los exámenes, qué tipo de cursos debía hacer para tomar el examen, porque eso es importante también. Los cursos deben ser, uno debe meterse porque te dan tips, o sea, como claves para uno practicar las preguntas, practicar cómo tienes que contestar, no debes leer toda la pregunta. Tú puedes sacar la licencia de Medical Assistant inmediatamente. Tú mandas los papeles, tienes que la Universidad de Colombia mandar los papeles para acá y entonces te dan la licencia y tú puedes trabajar como Medical Assistant. Un Medical Assistant aquí pues realmente no gana mucho. Entonces luego ya me tocó sacar licencia para tomar electro, licencia para sacar sangre, o sea, son procesos. En ese entonces, cuando yo empecé, el doctor que yo trabajé, gracias a Dios, él era profesor de la universidad y trabajaba en un hospital, y en ese hospital, en esa época, podíamos nosotros aplicar a una licencia que se llamaba el House Physician, que es el doctor del hospital. Entonces yo apliqué a esa licencia, tuve que presentar un examen, pasé el examen y trabajé durante un tiempo los fines de semana en ese hospital haciendo todas las admisiones. Pero cuando yo me salía del hospital, pues estaba afuera, ya no podía hacer nada. Por eso llaman House Physician. Pero dices en esa época porque ya en este momento ya no. en este momento no existe ese tipo de licencia, eso lo quitaron, yo no sé hace cuánto, pero creo que hace más de 8 años. Entonces trabajé en ese hospital durante los fines de semana, y hubo una época que yo trabajaba de Medical Assistant en la oficina médica, y los fines de semana, de lunes a viernes, y los fines de semana de House Physician en el hospital, para tratar porque hay una cosa importante para los médicos que de pronto migran a este país, y es que nosotros, si queremos en algún momento renovar la licencia y como buscar coger la licencia y en buscar una residencia, tú no puedes tener un gap, o sea, no puedes haber tenido un tiempo en que tú no tengas nada que ver con salud. O sea, tú tienes que haber terminado en Colombia de trabajar y llegar aquí y trabajar en algo de salud, y eso fue lo que yo hice. Entonces siempre trabajé en la oficina médica, después trabajé en el hospital, y así me fui conectando. Otra cosa que yo hice fue
busqué en esa época, había la organización CASA, yo no sé si tú, esa organización ayudaba a los médicos colombianos y a todas las personas colombianas a ubicarse un poco, entonces yo busqué los directorios médicos de todos los colombianos y ahí fue que yo empecé a tocar puertas. Después de eso entonces vi la posibilidad de presentar un examen o 3 exámenes en Puerto Rico y allá pasé la licencia, después entonces presenté los exámenes acá, que te sirve como de entrenamiento, diría yo, y pasé los exámenes acá, entonces... Los exámenes para renovar la licencia. En esto pasó 7 años de mi vida y fueron años muy difíciles a nivel familiar y a nivel personal. ¿Qué edad tenían los niños cuando llegó? Mis hijos tenían, la mayor tenía 16, la segunda tenía 14 y mi hijo pequeño tenía 5 años. Entonces iba a cumplir 6. Fue un choque bastante fuerte porque es tú tener los hijos en un colegio donde es un colegio de niñas, la formación religiosa, te llegas aquí, tienes que meter a los hijos en un colegio público, con niños de diferentes nacionalidades, mis hijos no hablaban bien inglés, fue un proceso para ellos difícil, para nosotros los adultos también. ¿Y manejabas el inglés cuando llegaste aquí? Realmente, mira, yo estudié todos los niveles de inglés en el Colombo, que es Colombo Americano, que es una entidad que nos enseña el inglés, pero yo no hablaba inglés, leía, escribía, sabía gramática, pero tampoco entendía mucho cuando me hablaban rápido. Entonces, también eso te cuento, fue algo muy lindo. El médico que te dijo que me ayudó, él iba a los hospitales, entonces me empezó a ver cómo yo interactuaba, o sea, me empezó a enseñar. Yo al principio iba con él y era como yo persiguiéndolo por todo, entraba a los cuartos a ver los pacientes. Callada, y él empezó a pagarme y yo decía, pero ¿por qué me está pagando? Yo no estoy haciendo nada. Pero un día cualquiera, después de un mes más o menos de hacer eso, me llamó por teléfono y me dijo, doctora, no puedo ir hoy al hospital, yo necesito que tú vayas sola. Yo casi me trago la lengua. Yo dije, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces, fue lindo en el sentido de que fue un empujón, como decirme, o tú te sueltas y hablas inglés y aprendes, o te vas a ahogar y no vas a progresar en este país. Entonces, me propuse, la primera vez que me tocó hacer eso, yo tenía que leer, o sea, yo chequeaba el récord, miraba al paciente y luego tenía que escuchar un dictado que hacen los radiólogos aquí de la radiología y de los MRIs y todas esas cosas, y habla más rápido que uno puede hablar en español, o sea, yo no podía entender, una cosa impresionante. Entonces, yo llamé a mi hija mayor que hablaba mejor inglés que yo y la puse a que escuchara, ella tampoco entendió. Entonces, ¿yo qué hice? Yo llamé al doctor y le dije, mira, yo me siento muy tranquila desde el punto de vista médico, pero no me siento tranquila con el inglés para entender los dictados. Y él me dijo, no te preocupes, si tienes alguna duda yo te ayudo. Y me propuse, todos los días miraba en el computador lo que el dictado decía, porque al otro día salía copiado. Y así aprendí, o sea, era escuchar y leer lo que habían dictado, y es práctica y hasta que aprendí. ¿Y cuánto tiempo duró el proceso más o menos para entender ya? Yo creo que por ahí unos 2 meses, pero entonces después me hablaban yo decía, porque me tocaba entender el teléfono, yo decía, cuando me cambian el tema, no tengo ni idea de qué me están hablando, pero bueno, después de un tiempo ya, porque también me hizo otra cosa, como él era profesor, un día me llamó y me dijo, no puedo dictar la clase, por favor ve a dictarla. O sea, es un proceso, es una cosa, y yo le dije, dictar la clase a los residentes de medicina, y me dijo, sí, tú tienes que dictarla, tú eres capaz. Y bueno, lo hice, pero yo al principio me sentía como una niña de kindergarten. ¿Qué universidad era? Adultos. Ross University es una universidad que queda en una isla, y muchos americanos van de aquí a allá a hacer la residencia y tienen rotaciones en diferentes hospitales aquí. ¿Pero usted lo hacían virtual o no? Usted iba en persona? Y entonces ya después dicté clases de semiología,
Él vio la capacidad que yo tenía y entonces me empezó a soltar y la universidad me contrató porque hay algo que yo tengo que decir y es que nosotros los médicos colombianos somos bastante bien preparados. La educación médica en Colombia es excelente. Okay. Hay una cosa importante que quiero comentar. Cuando tú eres médico extranjero y llegas aquí, puedes hacer muchísimas cosas y lograr muchísimas cosas, pero también a veces tienes tantos golpes, recibes golpes, o sea, al principio la gente se molestaba porque yo hablaba con mi acento, el inglés, al principio la gente no cree en ti, piensan que tú, y en general los doctores que se educan aquí, que vienen de otras universidades, piensan que los médicos suramericanos, porque nos llaman así, no sabemos, y resulta que después de que te conocen y después de que tú entras a formar parte del equipo y los pacientes también te conocen, saben que nosotros tenemos bastante capacidad y tenemos bastante conocimiento, pero en el intermedio tú recibes hay que demostrarlo. humillaciones. A mí una vez una paciente me dijo, ¿usted es que es bruta o qué? ¿O es sorda? Porque no le entendí lo que me dijo y yo me quedé como, le dije, perdón, no te entendí, o sea, te tratan tan mal a veces que tú dices, yo no me merezco esto, pero bueno, de todas maneras eso te enseña, tú sales adelante, te forma, en muchos aspectos a nivel personal uno se siente fortalecido, se siente que uno, todas las metas que se propone es capaz. Y yo pienso que el colombiano en general es una persona luchadora, que educada, con muchos valores, no solamente morales, sino también religiosos, que en muchos países no existe. Nos ayudamos muchísimo. Yo siempre que cuando empecé a atender pacientes cuando ya cogí la licencia y los pacientes venían aquí, yo decía, a mí me gusta ayudar a mi gente. O sea... ¿Al cuánto tiempo sacaste ya la licencia? Me demoré realmente 10 años, o sea, hace 14 años la tengo. ¿Fueron cuántos exámenes? 3 exámenes y luego tuve que hacer un internship en un hospital por 3 años, o sea que fueron realmente 7 años, o sea, es como volver a hacer la carrera. A ver, con 3 hijos, mi esposo, trabajaba hasta las 5 de la tarde, llegaba a mi casa a las 6, comía y le ayudaba, le daba las tareas a mis hijos y me sentaba de 8 de la noche a 12 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Y los fines de semana me sentaba de 8 de la mañana a 12 del día, 2 de la tarde a 6 de la tarde y luego 8 de la noche a 12 de la noche. ¿Por cuánto tiempo hiciste? 4 años. Yo en 4 años no salía al cine, no fui a un restaurante, pero bueno. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Cómo estás ahora? Cuéntanos. Bueno, ahora estoy feliz. Nunca me he sentido tan feliz como en mi país, eso lo tengo que decir. Pero me gusta mucho ayudar a la gente. Aquí hay mucha gente que necesita ayuda, no solamente colombianos, todos los hispanos, también americanos. Y a mí, yo creo que yo nací para ser médico, me encanta, me da sentimiento además. Y sabes que entre más crezco, más creo que algún día voy a retornar a mi país. Ah, sí. ¿Qué consejo le das a esos médicos que están recién llegados y cuando piensan en todo lo que les espera, les parece tan duro? Bueno, lo más importante, que siempre que veo a un paciente que es médico y que viene aquí, que he tenido varios, les digo, mira, ponte una meta allá al frente tuyo, ponte metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo y nunca te desvíes de la meta. Eso fue lo que yo hice. Que quiero contar que durante el proceso mío estuve 10 años separada porque no pudimos manejar el cambio y bueno, hace 5 años volvimos a juntarnos y ha sido un crecimiento bastante importante también a nivel personal por eso. Qué bueno. Entonces, pero la verdad es, uno tiene que ponerse una meta y por más de que tú creas que no lo vas a poder hacer, uno lo puede hacer. Josefina, gracias por contarnos tu historia, esta historia tan bonita de perseverancia, de lucha, con un final tan feliz, de que estés ahora tan bien ubicada profesionalmente y personalmente y en todo nivel.
Gracias. Fue un placer para mí.